Dios al hombre, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia, por tu gran amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por poder entonar estos hermosos cantos ante ti, Señor. Poder elevar nuestras voces delante de tu presencia, Señor. Aun con todas las afectaciones, Señor, podemos levantar nuestra voz a ti, Señor, y agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y por lo que sigues haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Padre. Señor, ahora venimos, Señor, a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Padre, pedimos que tú obres en nuestros corazones. Al tratar esta introducción del tema, Señor, de los padres, oh Padre, que tú obres en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a los padres, a los abuelos, Señor, a los tíos, a los primos, a todos, poder aplicar, Señor, estas enseñanzas tuyas, Señor, acerca de tu bendita palabra, Señor, porque tú eres quien nos diseñaste, Padre, y quien mejor puede mostrarnos, Señor, cómo, Señor, ser guiados, cómo, Señor, poder aplicar en verdad tu palabra, Señor, sobre la vida en la familia, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, sedientos de ti, sedientos de tu palabra, Señor. Ruego, Padre, que uses mi vida, Señor, y que permitas que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, Señor, en el nombre glorioso, único y sublime de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, amados hermanos. Amén. Pues hoy iniciamos con el tema de los padres, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a iniciar. Ya terminamos con el tema de los esposos, ¿verdad? Y hoy estamos iniciando con el tema de los padres. Cambiamos al tema de los padres. Es muy importante este tema y muy importante también ver, ¿verdad? Que primero Dios crea al hombre y a la mujer, luego los une, ¿verdad? Y por lo tanto ya vimos que serán una sola carne, pero Dios también les da un mandato a ellos, aparte, ¿verdad?, de la convivencia como esposos, les da un mandato y les dice, fructificaos y multiplicaos. ¿Sí? La idea del matrimonio, la idea de la familia, la idea, ¿verdad?, de ser esposo y esposa es precisamente cumplir también este mandato del Señor, fructificaos y multiplicaos. ¿Sí? Es un mandato del Señor, ¿verdad? Nosotros nos unimos con una pareja no solo para tener una relación, sino además para también generar, como dicen por ahí, la prole, o generar la descendencia, ¿verdad? La descendencia es un mandato del Señor. ¿Qué pasa cuando las familias no quieren hacer esto? Pues esa familia se va a extinguir. Simple y sencillamente dice que para que una familia no se extinga, eso estaba viendo en un datos estadísticos, hermanos, que mínimo cada familia tiene que tener 3 hijos para que esa familia no se extinga en un futuro, ¿verdad?, medio. ¿Sí? Tienen que tener 3 hijos por familia, dice esta cuestión y este detalle. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, y al no cumplir este mandato, qué está pasando hoy en día en la sociedad? Muy fácil. Nosotros volteemos a ver a Europa tan solo y Europa está muriéndose. Europa está siendo colonizada por los musulmanes. ¿Por qué? Porque los europeos no quieren tener hijos. O nada más llegan a tener uno, si acaso. Es más, hace unos 4 años atrás, ¿verdad?, la canciller de Alemania publicó o dio en un discurso que la raza alemana ya está destinada en 25 años a desaparecer totalmente de la faz de la tierra. ¿Sí? La raza aria. ¿Por qué? Porque los alemanes no quieren tener hijos, ¿verdad? Y si no hay hijos y no hay descendencia, pues se acaba todo. Esas son las palabras que Dios nos está hablando, ¿verdad? Al contrario, los islámicos, ¿qué están haciendo? Bueno, ellos hace varios años, y quiero darle estos antecedentes, Muammar Gaddafi y varios líderes, ¿verdad?, musulmanes en sus naciones publicaron: estamos colonizando Europa. Vamos a conquistar Europa, pero no mediante guerra. Traemos otra estrategia.
No dijo cuál. Pero ¿cuál es la estrategia que tienen? Están enviando gente, ¿verdad? Para allá, como, ¿cómo se les llama? Migrantes, ¿verdad? Y Europa recibe y recibe. Y allá están teniendo 6, 7, 8, 10 hijos los musulmanes. ¿Y quién los está financiando? Los islámicos desde acá. ¿Por qué? Porque quieren conquistar Europa. Y saben que la única forma de hacerlo mediante armas no van a poder. Pero la forma de hacerlo, y vieron esto, ellos vieron esta estadística, de seguro, ellos saben muy bien esto, que Europa al no estar teniendo hijos, va menguando su población, y entonces si ellos mandan colonizadores, ellos van a terminar conquistando Europa. Y esa es la tendencia hoy en día, no solo de Europa, se habla que más de la mitad del ejército ruso ya es musulmán, ¿sí? Hay muchos datos estadísticos hoy en día que nos están haciendo ver, ¿verdad?, lo catastrófico que es todo esto. En China, por ejemplo, que es la ciudad, la nación con más población a nivel mundial, optaron porque nada más se tuviera un hijo, ¿verdad? Y hoy en día ya van a abrir para que sean 2 o 3 hijos los que puedan tener los chinos. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que empezó a generar problemas ese detalle. ¿Qué generó de problemas ese detalle? Bueno, bien fácil. Los niños que nacen en China se les llama hoy en día, y de ahí sale el concepto que hoy conocemos, ninis. ¿Qué es el nini? Ni estudia ni trabaja. ¿Sí? Ni estudia ni trabaja. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque los hijos chinos les dicen a sus padres: me tienes que mantener porque soy tu único hijo, tu única descendencia. Y si quieres que se pierda tu descendencia, allá tú. Y hoy en día traen ese problema en China. Gran parte de la juventud, no todos, pero gran parte de la juventud no están ni estudiando ni trabajando. Se están, ¿verdad?, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen padres que los mantengan. Entonces hoy estamos viendo que al faltar nosotros al mandamiento del Señor, ¿verdad?, trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias, ¿sí? Por eso es el mandato del Señor: fructifíquense y multiplíquense, ¿sí? Esa es una palabra del Señor. Yo no estoy hablando que tengamos como antes 10, 15, 18 hijos, ¿verdad?, porque ya no están los tiempos para eso, la economía. Pero sí nosotros tenemos que, ¿verdad?, buscar que nuestros hijos, enseñarles, inculcarles que al menos 2 o 3 sí se tengan, ¿sí? Entonces vemos esta palabra del Señor. Pero vean algo bien importante: el Señor les dice fructifíquense y luego multiplíquense, ¿verdad? Primero tiene que venir forzosamente para que una planta se multiplique. ¿Qué tiene que haber? Primero tiene que crecer, luego tiene que dar fruto, y luego de ese fruto tiene que caer para que esa semilla levante mucho más producción, ¿verdad? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que ver, hermanos. Dentro de estas palabras hay algo muy importante, ¿sí? Nosotros no nada más, y aquí está lo que está diciendo el Señor al decir fructificaos, o sea, no nada más es traer hijos por traerlos, no solo es multiplicarnos por multiplicarnos, tenemos que hacer que esos hijos sean un fruto real en nuestra vida, ¿sí? Y ahí viene entonces nuestra relación como padres, ahí viene entonces nuestra responsabilidad que el Señor aplica a nosotros como padres, ¿sí? Dios nos da el mandamiento de multiplicarnos, pero también antes dice fructifiquen, ¿sí? Es decir, tú debes de hacer que cada hijo, ¿verdad?, sea un fruto real de bendición para tu vida y para la obra del reino de Dios. No nada más es, ya traigo y ya, los descuido. No, hay un mandato del Señor que tenemos nosotros que proveer para nuestros hijos. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que quien no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y ese es un llamado para nosotros los cristianos, ¿sí? Nosotros tenemos que ver eso. Entonces Dios está mandando, hermanos, a que nuestros hijos debemos de tratarlos como tratáramos un fruto. ¿Qué queremos? Cuando queremos que un árbol dé frutos, ¿qué queremos que frutos den? Chiquitos, los más grandes, sabrosos, jugosos, ¿verdad?, que se puedan. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nada más llegarle al árbol y decirle: árbol, da muchos frutos.
Regarlo. Cuidarlo, ¿qué más? Pero en cuidado, ¿qué tenemos que hacerlo? Van a regarlo, pero ¿qué? ¿Mande? Cultivarlo, pero ¿qué implica cultivarlo? Limpiarlo, que no haya plagas. Fertilizarlo, ¿verdad? Fertilizarlo, abonarlo, tenerlo, ¿verdad? Estarlo ahí cuidando día con día, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda darse todo esto y se pueda dar el fruto que esperamos, ¿sí? Si no hacemos esto, lo más seguro es que el árbol no dé los frutos que estamos esperando, ¿ok? Entonces ahí entra todas estas palabras del Señor, en estas pequeñas porciones entra esto que el Señor nos está hablando. Hoy en día la sociedad está teniendo muchos problemas, ¿verdad? Varios. Nuestra sociedad se está desgajando, se está destruyendo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque la familia está mal, porque en la familia no hay sanidad, porque en la familia no hay nutrición, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6 versículo 3, cuando dice: padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, ahí la palabra criadlos literalmente en el original griego es nutrir. Nútranlos, ¿sí? Para nutrir, nosotros ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Alimentarlo bien, pero por ejemplo, si yo lo alimento con gansitos, sanamente, ¿verdad? Tengo que buscarle una comida sana, balanceada. Eso es nutrir, ¿verdad? Traer los aditamentos de OmniLife, ¿verdad? De aquí, de los hermanos. Darles, ¿para qué? Para que se nutran, para que agarren las vitaminas, las proteínas que necesita el cuerpo y no salgan con deficiencias, ¿sí? Pero así mismo sucede en la educación. La educación es una nutrición, hermanos, para la vida del alma del niño. Nosotros tenemos que aprender como padres a educar a nuestros hijos, ¿verdad? Educar es nutrir la vida de nuestros hijos, ¿sí? Nosotros tenemos que, así como alimentamos nuestro cuerpo para que nada le falte y buscamos balancear, a ver, la carne me da proteínas, esto me da las vitaminas, la A, la B, la C, la D, y empiezo a comer eso para balancear mi cuerpo, ¿verdad? Y tener un adecuado funcionamiento. Lo mismo tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos, en nuestra educación, en la educación que les damos. Y hoy en día eso está fallando la sociedad. Y vemos niños que están siendo descuidados totalmente. ¿Por qué? Debido a que los padres hoy en día tienen que trabajar los dos, ¿verdad? Pero muchas veces muchos padres tienen que trabajar los dos porque no quieren, ¿verdad?, vivir de una manera baja. Quieren vivir de una manera media, o quieren tener lujos, o quieren tener algo. Y entonces los dos se lanzan. ¿Y qué sucede con los hijos? ¿Quién los cuida? Los abandonan. Muchas veces se los dan o los desatienden, ¿verdad? Como dijo el hermano. Muchas veces, ¿qué pasa? Los dan a los abuelos, ¿verdad? Ay, papá, cuídamelo. Pero los abuelos ya no tienen la fuerza, ya no tienen el carácter para educar a los niños, ya no tienen la paciencia tampoco para educarlos, ¿sí? El abuelo muy normalmente, y me van a decir si no, o es muy solapador o es muy estricto, ¿sí? Se va a un extremo y al otro. ¿Por qué? Porque ya no tiene la paciencia, ya no tiene la fuerza que tenía antes cuando te crió o cuando nos crió, ¿verdad? Entonces agarran y se lo dan al abuelo para que él los cuide mientras ellos están trabajando. O lo peor, aún peor, los van y los guardan en una guardería, ¿verdad? Y los meten ahí donde hay gente que la verdad no los ama, ¿sí? Y entonces esos niños crecen sin amor, quizá con cuidado, pero sin amor, ¿sí? Y entonces esto está haciendo que las familias empiecen a destruirse, el núcleo familiar empiece a destruirse. ¿Y qué va a pasar con esos niños, con esa generación que se está criando así, que está llevándose así? Cuando ellos crezcan y tengan niños, va a ser peor todavía. Porque ellos, por sí los padres que tenían amor, pero por ambicionar cosas, ¿verdad?, se fueron a trabajar los dos.
Ahora, ¿qué va a suceder con la siguiente generación? Peor aún, porque no va a haber menos sentimiento implicado. Y cada vez va a ser peor. Y mientras el gobierno siga dando más facilidades en todo esto, van a buscar hasta tener a los hijos todo el día en algo, ¿sí? Y es lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, en Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte es donde está que se cree Dios. El dictador que se cree Dios, ¿verdad? Pero en Corea del Sur es el otro extremo que también nosotros tenemos que evitar, ¿verdad, hermanos? Corea del Sur es una nación que aparentemente el cristianismo está muy alto, ¿sí? Pero es la nación que más alto índice de suicidios trae casi a nivel mundial, en jóvenes. ¿Por qué? Porque los papás trabajan y los papás meten al hijo a la escuela de 7 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad? A las 3 lo meten a inglés de 3 a 4, a las 4 lo meten a practicar fútbol, a las 6 lo meten en esto. Los niños vienen llegando a su casa 8 o 9 de la noche. Y entonces, ¿qué sucede? Que esos niños crecen sin el amor de los padres. ¿Y qué pasa? Se van sintiendo vacíos y llega un momento donde se suicidan. Eso es lo que está hoy sucediendo, fíjense. Y todo está implicado ¿en qué? En la falla de nosotros como padres. Nosotros tenemos entonces que ver lo que Dios nos está mandando en su palabra y lo que Dios está hablando para nuestras vidas. Y tenemos que aplicarlo, ¿sí? Tenemos que aplicarlo. Algunos apenas van a tener hijos, otros ya tenemos hijos, algunos ya grandes, ¿verdad? Y cometimos muchos errores y hoy estamos pagando las consecuencias de esos graves errores que cometimos, ¿verdad? Y estamos pagando consecuencias de eso. ¿Qué tenemos que hacer los que ya cometimos esos errores? Orar por ellos. No tenemos otra opción. Orar y hablarles la palabra cuando tengamos tiempo, ¿verdad? Predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Pero tú, amado hermano, que tienes hijos pequeños, o tú que apenas, ¿verdad?, vas a formar una familia y apenas vas a tener hijos, es una gran responsabilidad del Señor nos está poniendo, ¿verdad? Es educarlos, ¿para qué? Para que ellos el día de mañana sean la siguiente generación, ¿verdad?, de cristianos en primer lugar, que compartan el evangelio del Señor, que vivan el evangelio del Señor, y en segundo lugar, que sean de bendición para la sociedad. ¿Sí? La gente dice, ¿por qué hoy está todo como está? Pues voltéate a ver a ti como papá y voltea a ver a la generación anterior como padres y vas a encontrar la respuesta. Lo que nos está sucediendo es que el núcleo familiar está total y enteramente deshecho, ¿sí? Y eso es lo que sucede, hermanos. Vayamos, por favor, y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, por favor. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, ¿por qué puse este texto? Bien fácil, porque nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos primordialmente y por encima de todo que tienen que amar y temer a Dios al mismo tiempo. Que tienen que amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, y a la vez tienen que tener cierto temor. Porque si yo logro hacer esto en el corazón de mi hijo mediante, ¿verdad?, la ayuda del Señor, indudablemente es el Dios quien obra, pero Dios nos ha dado a los padres cierta autoridad también y nos la ha delegado. Y si nosotros inculcamos esto y empezamos a vivir esa vida de matrimonio, de esposo y esposa como Dios manda y que ya lo vimos, ¿verdad? Y empezamos a educar a nuestros hijos en el temor de Dios, Dios ha prometido que Él guarda, ¿qué dice? A los que le aman. Guarda misericordia, ¿hasta cuánto? 1000 generaciones. 1000 generaciones.
Hermanos, el otro día leía un libro y unas estadísticas acerca de la descendencia de Juan Wesley, ¿verdad? La descendencia de Juan Wesley, bueno, hacían un comparativo entre la descendencia de Juan Wesley y la de un ladrón. La descendencia de Juan Wesley y la del ladrón. La del ladrón, muchos, la gran mayoría siguieron siendo ladrones. Juan Wesley, aunque verdad, no todos después sirvieron al Señor como él, pero muchos de ellos fueron ministros de Estados Unidos, gobernadores, senadores, diputados, de allá, que pura gente de bien, quiero relatar, pura gente de bien, ¿sí? Y decía, y esa es la descendencia. Entonces Dios dice, Dios guarda hasta 1000 generaciones, y nosotros inculcamos a nuestros hijos que amen al Señor, vamos a tener unas siguientes generaciones que van a ser bendecidas en cierta forma por el Señor. No estoy hablando nada más de riquezas, estoy hablando también, ¿verdad?, de que Dios va a hacer que nuestras generaciones sean de bien para la sociedad. Pero si nosotros no les enseñamos a amar a Dios, a nuestros hijos, no va a suceder esto. Se va a romper esta cadena. ¿Sí? Se va a romper esta cadena. Va a cortarse todo este detalle. Por favor, vayamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está, ¿verdad? Fíjense, quiero leérselos en la Biblia textual. La Biblia textual dice: por tanto, así dice Yahvé, Dios de Israel, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice Yahvé, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran yo los honraré, pero los que me menosprecian serán afrentados. ¿Serán qué? Afrentados. Sí. Y eso es lo que estaba, fíjense, Dios le había dado una palabra a la generación anterior de Elí, le había dado una palabra a Elí de que su generación le iba a servir perpetuamente. Pero ¿por qué Dios cambia? Dios no cambia. ¿El que cambia quién es? El hombre. Fue Elí el que cambió. Fue Elí el que hizo romper el pacto de Dios con él, con su descendencia. ¿Sí? Por eso dijo Dios, hasta aquí. ¿Por qué? Porque Elí solapaba a sus hijos. ¿Sí? Elí no les inculcó el temor de Dios a sus hijos. No les inculcó el amar a Dios con todo su corazón. Elí los traía como sacerdotes. Tú puedes traer a tu hijo a la iglesia todos los días si quieres. Pero eso no lo va a hacer amar a Dios y temer a Dios. Tú tienes que inculcarle como padre todos los días en tu casa el amor y el temor de Dios. Todos los días. Por eso insisto, hermanos, en cada hogar cristiano debe haber un culto familiar diario. Diario. ¿Sí? Diario delante del Señor. Que los hijos estén escuchando la palabra de Dios diariamente. Padre, tú tienes una responsabilidad bien grande, y madre también. Los dos, y cuando hablo de padre aquí, estoy hablando de los dos, padre y madre. Ambos. ¿Sí? Tienen una responsabilidad grande delante del Señor de establecer en sus hijos la palabra del Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, en un inicio mis padres hacían ese culto familiar, después se quitó, pero mi madre siempre estuvo ahí, metiéndonos la palabra, ¿verdad? Yo hubo un tiempo
que me aparté fuertemente de la palabra del Señor, aunque en aquellos tiempos yo no era un cristiano porque no había nacido de nuevo, podríamos decir que asistía a la iglesia, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que me aparté. Pero ¿por qué yo no consumí detalles? Porque siempre estaba el temor de Dios en mí, ¿verdad? ¿Por qué no anduve robando ni haciendo cosas? Siempre el temor de Dios, porque me inculcaron eso, ¿verdad? Hasta que Dios alcanzó mi vida el 19 de mayo del 2006, ¿verdad? Ya definitivamente, estando aún en iglesias cristianas, ahí el Señor transforma mi vida. Pero si no les metemos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a inculcarles el temor de Dios. No vamos a inculcarles el amar a Dios. No vamos a que ellos vean quién es Dios en verdad. Y entonces estamos creando una generación que viene a la iglesia, se sienta, oye el mensaje, se va y se acabó todo. Y en todo el día no quieren nada con Dios. Y en toda la semana no quieren nada con Dios hasta que haya el siguiente culto, porque les metemos nosotros como padres, y el error es nuestro. Nosotros le metemos como padres que solo a Dios se le va el día que vaya el papá al culto. Si el papá nada más va el domingo el niño se va a grabar que solo el domingo y se acabó, y los otros días de la semana es para vivir como él quiera. Y en eso estamos equivocados. En eso estamos equivocados. Elí traía a sus hijos a la iglesia. Elí los llevó como sacerdotes, ¿verdad? Pero nunca les inculcó la palabra de Dios. Nunca les inculcó el temor de Dios. Nunca los estorbó, dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Después lo veremos. Hubo graves consecuencias. Pero una de las consecuencias primarias es que Dios habla con Elí y le dice: hasta aquí mi pacto contigo. Hasta aquí mi pacto contigo. Hasta aquí este pacto que yo tracé contigo y tu descendencia. Desde hoy, ya no más. Y vemos el triste fin que tuvo Elí. Hermano, como iniciamos en un punto, si tú siembras un árbol y lo dejas sin regar, sin abonar, sin fertilizar, sin quitar las plagas, tarde o temprano, ¿qué va a suceder con esa planta? Se va a secar, ¿verdad? Se va a secar. Si uno no está regando, abonando, fertilizando la vida de los hijos, tarde o temprano, esos hijos ya no estarán en la iglesia. Y se apartarán y buscarán cualquier excusa para no llegar a la iglesia. Hasta inventarán que les duele la uña del dedo chico y no querrán venir. Tenemos que, hermanos, ver esta gran advertencia de la Escritura como padres, ver la responsabilidad tan grande que tenemos, ver la responsabilidad. Y yo quiero que me entiendas este mensaje, mientras yo iba a plasmarlo de otra manera, pero ayer Dios, en la noche que estuve, ¿verdad?, Dios me hizo trazarlo de esta manera. Y me hace recordar algo, hermanos, ¿verdad? Y como les he dicho, tengo que dar muchas cuentas delante del Señor, pero yo tengo una hija de 18 años, ya casi en febrero cumple 18 años, por la cual estoy orando, ¿verdad? Y no les vengo a hablar como un religioso o como alguien que nada más quiere verlos a ustedes en sus fallas. No, les quiero hablarles en verdad la palabra de Dios para que, hermanos, enmendemos nuestros errores delante del Señor. Nos arrepintamos ante el Señor de lo mal que hemos hecho y nos volvamos a Él de todo corazón. Y como dice la Escritura, quizá, ¿verdad?, quizá se vuelva a favor nuestro y traiga a nuestros hijos otra vez a la verdad de la palabra. Pero hay que utilizar mucho rodillol, hay que ir a la farmacia de Dios y comprar rodillol, fenol, y por ahí dicen ayunol también, ¿verdad? Entonces hay que doblar las rodillas delante del Señor, hay que clamar delante del Señor por nuestros hijos, ¿sí? Porque Dios puede decir: hasta aquí. El pacto que yo había hecho contigo
ya tu descendencia no lo va a vivir. ¿Y qué sucede si Dios se aparta? Nada más viene miseria, frustración, amarguras, contiendas, detalles fuertes, detalles muy fuertes, ya no más. Oh, que Dios nos libre de llegar como Elí. Y que un día Dios diga, no, ya no. Porque sabes una cosa, a pesar del poco contacto que tengo con mi hija, yo anhelo una cosa, hermano. Yo no anhelo, y te lo digo sinceramente, yo no anhelo que mi hija llegue a un alto puesto directivo. No me importa. Si llega, bueno, qué bueno. Pero yo quiero otro anhelo más grande. Yo quiero que mi anhelo es que mi hija se case con un hombre de Dios. Realmente con un hombre de Dios. Y ambos sirvan al Señor. No me importa si tienen que vivir en un ranchito comiendo frijoles. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que mi siguiente generación, mis nietos, mis bisnietos y todos sirvan al Señor. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa que vivan en Costa de Oro o en El Dorado, ahí con un yate y todo. ¿Para qué? Si muy probablemente la siguiente generación se pierda y hasta ahí termine nuestro testimonio cristiano, nuestro alcance cristiano, nuestra descendencia. Yo prefiero que mi hija se vaya a un ranchito, ahí, a criar pollos, a comer frijoles, a tener que utilizar leña para freír las cosas, hacer las cosas, 1000 veces, pero que mi descendencia siga en el camino del Señor. Que mis nietos, bisnietos sigan en el camino del Señor. Lo que debemos de inculcarles al Señor. Decía por ahí un pastor africano de sana doctrina, inclusive vino a predicar en el congreso de John MacArthur, Fuego Extraño, que se llamó ese congreso, se los recomiendo mucho, si pueden ir a YouTube y verlo, está muy bueno ese congreso, sí, fue en el 2012, si mal no recuerdo. Entonces vino y predicó, pero algo que él dijo posteriormente en una predicación fuera de este congreso, es algo muy importante. Si tú preparaste a tus hijos para ser excelentes médicos, excelentes ingenieros, excelentes arquitectos, pero no los preparaste para amar y servir al Señor, has fracasado como padre. Y me estremeció, hermano. Nos estremece. Porque erróneamente como padres, y yo no estoy diciendo que no le inculquemos a nuestros hijos ser profesionistas, que no les inculquemos, ¿verdad?, que vayan bien en los estudios y hasta donde Dios los lleve. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo lo que estoy diciendo es que nuestra principal preocupación es que ellos amen y sirvan al Señor. Eso debe ser nuestro principal anhelo. Eso debe ser nuestra principal meta. Yo hoy veo en muchas iglesias, muchos padres, ¿verdad? Es que mi hijo se quedó porque tiene un examen de la universidad y por eso se quedó. O tiene un examen de la escuela, o tiene que hacer unas prácticas que le pidieron, o tiene que hacer esto, ¿verdad? Y dejan a sus hijos y no los traen a la iglesia. ¿Qué le estamos enseñando como padres? Que Dios no es prioritario. Que Dios no es prioritario. Y entonces ellos el día de mañana van a decir, no, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer esto. No puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer aquello. Y cuando menos nos demos cuenta, amados hermanos, nuestros hijos o nuestra descendencia ya está en el mundo totalmente. Ya se perdió. Y ya no está en el Señor. Nosotros debemos de enseñarles desde pequeños a nuestros hijos que Él es la prioridad. Que por encima de cualquier cosa en este mundo, Él es la prioridad. ¿Sí? Debemos de inculcarle eso a nuestros hijos. Sí, hijo, estudia, pero estudia como para el Señor, estudia como para Él, para agradarle a Él, para que Él sea glorificado. No estudies para creerte grande, estudia para que sirvas al Señor mejor, donde Dios te ponga.
Si Dios quiere mandarte y servirte a algún pueblo, que vayas. Pero así, si te quiere mandar a un alto puesto, funcionario, tú ahí prediques el evangelio del Señor. Tú ahí sirvas al Señor. Tú ahí glorifiques al Señor por medio del testimonio y de la palabra ahí ante esa gente. Si Dios te llega a un puesto funcionario, a un puesto público, ahí tú te levantes y prediques la palabra del Señor. Estaba viendo ayer precisamente un video de un diputado peruano que se levantó ante el presidente y le expuso la palabra de Dios y le dijo las consecuencias de alejarte de la palabra de Dios y le dijo que la palabra de Dios era más importante que cualquier libro de educación, que teníamos que meterlo en las escuelas. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que debemos de educar a nuestros hijos hacia ese fin. Que educar a nuestros hijos hacia llevarlos a la verdad de un encuentro personal con Jesucristo, que sea transformado sus vidas y sus caracteres. Porque cuando uno viene a Cristo, cambian muchas cosas. Ayer platicaba con los hermanos, ¿verdad? Y me decía la hermana Josefina, ¿no? Juan, el Boanerge, hijo del trueno, mecha corta, como les llaman hoy en día, ¿verdad? Gente de carácter muy explosivo. Y Dios lo transformó en el apóstol del amor, ¿verdad? Así le llaman a Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ¿verdad? El apóstol del amor. Nosotros entonces, amados hermanos, tenemos que ver eso, inculcarle a nuestros hijos, ¿verdad? Inculcarle a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestras pláticas? ¿Sí? ¿Qué haces la mayor parte del tiempo? Hermano, mis hijos ya están muy grandes, pero a lo mejor te dejan, ahora sí, mal hecho, pero te dejan a sus nietos. Incúlcale a tus nietos la palabra de Dios. Porque Dios mandó y se las enseñarás a tus hijos. ¿Y a quién más? Y a los hijos de tus hijos. Sí, a los hijos de tus hijos. Y empieza entonces para que no se trunque tu descendencia de servir al Señor. Para que no se trunque, ¿verdad?, esa parte y quede totalmente plasmada y al rato, oye, ¿y qué sucedió con la familia del pastor? No, pues quién sabe, ninguno está sirviendo al Señor, ni sus nietos, ni sus bisnietos, nadie, todos están en el mundo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Sí, tenemos que volvernos al Señor. Disculpen, se me cerró esto y... volvernos al Señor realmente. Vayamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Y yo le escogí por su sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Dirí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel: ¿por qué habéis odiado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, vendrándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Ahí está, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál aquí, en este texto, cuál es la verdadera falla de Elí? En lo que leímos ahorita, ¿cuál es la verdadera falla de Elí? Honró a sus hijos. Honró a sus hijos más que a Dios. Honró a sus hijos más que a Dios. ¿Sí? Hay padres que honran a sus hijos más que a Dios. ¿Cómo yo honro a mis hijos más que a Dios? Cuando no les inculco la palabra de Dios, cuando no los freno, cuando no los disciplino, ¿verdad? Cuando no los traigo a la iglesia, cuando les dejo hacer lo que quieran hacer, yo estoy honrando a mis hijos antes que a Dios. También puede suceder otra cosa, que yo me esté honrando a mí mismo y no esté honrando a Dios, ¿verdad?
honrándome a mí mismo como padre. ¿Sí? Bueno, es que tengo derecho a descansar, ¿verdad? Hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir el domingo porque tengo derechos a descansar. Y no es cierto, hermanos. La verdad es que tenemos obligaciones como padres. Y la obligación primaria es llevarlos a la iglesia, ¿verdad? Y luego, cada día en la casa, inculcarles la palabra de Dios. Nosotros vimos una prédica atrás y voy a traer en la siguiente clase, ¿verdad? Que veamos a Susana Wesley, ¿verdad? Cómo Susana Wesley queda viuda, ¿verdad? Muy pronto, con 11 hijos, 3 de los cuales se le murieron. Sí, se quedó con 8 hijos. Su esposo se murió a temprana edad. Ella tuvo que trabajar para criar a sus 8 hijos, ¿verdad? Trabajar duramente. Pero ¿quieres que te diga algo? Ninguno de sus 8 hijos se apartó del Evangelio. 2 de ellos sobresalieron en el Evangelio. Muchos de ellos fueron ministros, pero 2 sobresalieron. Juan Wesley y Carlos Wesley. Carlos Wesley, creador de muchos himnos. Y Juan Wesley, conocido como predicador, ¿verdad? Un conocidísimo predicador a nivel mundial. Esta mujer, ¿verdad?, educó a sus hijos en el temor de Dios y no honró a sus hijos más que a Dios, y no se honró ella más que a Dios. Ella, a pesar de que venía cansada muchas veces de trabajar, ella les inculcó a sus hijos no faltara ni un culto. Así ella acabara de llegar de trabajar con todo el cansancio, se los jalaba y se los llevaba al culto. Todos los días oraba con ellos. Así estuviera muy cansada. ¿Sí? ¿Cuál fue el premio que Dios le dio? El regalo, todos sus hijos en el Evangelio. Y varios de ellos ministros y 2 sobresalientes ministros del Señor. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy en día. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir hoy en día. Que Dios está hablándonos acerca, hermanos, de tomar la prioridad de nuestra descendencia, inculcarles firmemente la palabra de Dios. Porque de nada va a servir si ellos llegan a partir. ¿Qué nos va a consolar, hermano? Porque la vida no está comprada. Mi hija puede partir antes de que yo parta con el Señor. Dios sabe si se va a llevar a ella primero o me va a llevar a mí. Yo quisiera, si estuviera en mi decisión, diría llévame a mí primero, pero está en la decisión del Señor. Pero ¿qué me va a consolar si mi hija se va y yo sé que no está en la verdad de Dios? ¿Qué te va a consolar a ti, padre, si tu hijo se va y no está en la verdad de Dios? Porque como cristianos sabemos perfectamente que solo hay 2 caminos. Que solo hay 2 caminos después de que partimos en este mundo. Una es la condenación eterna y otra es la vida eterna. No hay limbo, no hay purgatorio. Necesitamos, hermanos, en verdad meditar esta gran responsabilidad que Dios nos está poniendo como padres, ¿sí? Y empezar a orar al Señor. Si tenemos hijos grandes como un servidor que está aquí, ¿verdad?, que no están bien en el Evangelio, es momento de orar al Señor y de clamar al Señor y de derramar lágrimas delante del Señor. ¿Qué harías si te dieran un diagnóstico y te dijeran tu hijo tiene 1 mes de vida, no más? ¿Qué harías? Y ya viste a los mejores médicos y ya te dijeron 1 mes de vida, Señor, no hay más. Yo creo que en ese momento caeríamos de rodillas delante del Señor, ¿no? Y no nos apartaríamos y clamaríamos, ¿verdad?, por su sanidad.
Porque aunque conocemos la voluntad del Señor, también Dios nos insta a luchar nuestras batallas. Yo quiero decirte algo y quiero ponerte un testimonio. Cuando yo era chico me enterré una tachuela en el pie. No le dije nada a mis papás porque sabía que por andar descalzo me iban a cuerear. Sino que mi mamá en la madrugada se levanta y va a vernos. Y en eso ve mi pie y yo tenía el pie así rojo. ¿Verdad? Pero ahí fue que Dios la alertó. Posteriormente tuve otro detalle también. Mi papá a veces se iba de cacería y se iba 2, 3 semanas de cacería y regresaba, ¿no? Y tuve una enfermedad muy fuerte de chico. Y tenía unas temperaturas arriba de 40 grados en ese momento. Mi mamá no sabía qué hacer. Y lo único que ella optó es hincarse de rodillas y decirle al Señor: no me muevo de aquí hasta que lo sanes. Esa era la oración de mi mamá. No me voy a mover de aquí hasta que lo sanes. Y quiero decirles algo, hermanos, Dios me sanó. Y me sanó totalmente. ¿Por qué no orar así por la salvación de nuestros hijos? ¿Por qué no orar así y clamar porque Dios tenga misericordia de ellos y los traiga a la verdad? ¿Qué acaso se ha grabado el oído de Dios para oír? ¿Qué acaso no es el mismo Dios que le clamaron los antiguos y Él les contestaba? ¿Qué acaso no podemos clamar como Daniel y decir: Señor, ¿cómo puedo yo ver tan grande mal sobre mi pueblo? ¿Que acaso nuestro Dios no es misericordioso? Tenemos, hermanos, que volvernos al Señor en realidad y clamar a Él, reconociendo que es un Dios vivo. Y ahí es donde a mí me trae consuelo la soberanía de Dios, porque sé que el día que Dios quiera, aunque mi hija no quiera, ella va a venir a los pies del Señor, ¿verdad? Porque la salvación le pertenece al Señor. Yo por eso oro a Él y por eso clamo a Él, porque Él es el único que puede transformar el corazón y Él es el único que puede hacer cambiarlo. Si cambió el corazón de Saulo de Tarso, ¿verdad?, ¿qué corazón no puede cambiar el Señor? Yo quisiera que inclináramos nuestra cabeza, hermanos, y meditáramos en estas palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Quizá tú como yo tengas hijos que no están en el camino del Señor y ya están grandes. Pero ¿acaso se ha cortado la mano del Señor para salvar? ¿Acaso Él no puede hacer nada? ¿Acaso Él está imposibilitado para salvar si clamamos a Él? Es momento de tomar nuestras armas, de nuestra milicia espirituales, hermanos. Y una de ellas es la oración. Y es momento de postrarnos y arrodillarnos delante del Señor por nuestros seres queridos y rogar al Señor, clamándole a Él. No simples petición, no, Señor, sálvalo, amén. No, hermanos, es momento de clamar al Señor por ellos. Es momento de clamar que haya un auténtico cambio en sus vidas. Es momento de hablar con el Dios que puede cambiar todas las cosas, porque Él tiene el poder para salvar. Y en Él está la salvación. Y tú, hermano, que tienes hijos chicos, o que apenas vas a tener hijos, o que estás en vías de eso, oye estas palabras y empieza a inculcarle a tus hijos la palabra del Señor. Empieza a enseñarles cada día la palabra del Señor. Empieza a que ellos amen al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Y si ya lo estás haciendo, te felicito. Te felicito, sigue así. No sueltes, no es un camino fácil, pero es el mejor camino para ellos. Padre amado, en el nombre de Jesús,
venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, reconociendo muchos que hemos errado en muchas cosas, Señor. Reconociendo, Señor, que, Señor, no hemos sido buenos padres. Pero te pedimos perdón a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a clamar por la salvación de nuestros hijos a ti. Ayúdanos a volver nuestro corazón, Señor, en un clamor genuino, en un auténtico clamor a ti por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros seres queridos, Señor, por la salvación de nuestros padres y hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a clamar, Señor, con fervor, a clamar, Señor, con lágrimas en nuestros ojos. En verdad, Señor, reconociendo que si ellos parten sin ti, no van a ir a un lugar de extinción, van a ir a un lugar de tormento eterno, van a ir a un lugar del cual nunca saldrán y que serán atormentados día y noche. Y no habrá consuelo para ellos. Padre, ayúdanos a clamar por la salvación de ellos. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas, Señor, y poder pelear esa batalla. Como Jacob luchó, Señor, y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Señor, obra en nuestros hijos, obra en nuestros padres, en nuestros hermanos, obra en nosotros también, Señor. Temo que haya muchos aquí que creen que el infierno no existe, pero es real. Y si alguien no nace de nuevo, si no nace Cristo dentro de ellos, Padre, no hay salvación. Irremediablemente irán a este lugar, a esa condenación, Señor. Y solo hay una forma, una manera de escaparse, y es que Cristo resplandezca en sus corazones. Padre, clamamos por nuestros hijos, clamamos por ellos, Señor, y por nuestros padres y hermanos, para que les resplandezca la luz del Evangelio. Y elevamos nuestra oración a ti, y elevamos nuestro clamor a ti, Señor. Solo tú puedes salvar, solo tú puedes cambiar sus vidas y corazones. Tú eres el Dios soberano que todo lo puedes, Señor. Tú eres el Dios omnipotente. Oh Señor, que haces lo que quieres, que envías tu palabra y no volverá a ti vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la enviaste, Señor. Envía tu palabra de salvación a los corazones de ellos, Señor. Envía tu palabra de salvación a nuestros seres queridos. Oh Señor, ¿cómo podemos ver el mal de nuestros seres queridos? ¿Cómo veremos, Señor, que parten de este mundo sin Cristo? Oh Señor, ¿cómo podremos consolarnos después de ver, Señor, que se han ido a una condenación eterna? Ayúdanos, Señor, clamamos a ti, ten misericordia de nosotros y de ellos. Ten misericordia, tú eres abundante en misericordia. Tú mismo, Señor, dijiste, Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Tú eres un Dios que se deleita en la misericordia, Señor, y clamamos a tu misericordia. Clamamos, Señor, a que tú tengas misericordia de nuestros hijos y de nuestros seres queridos, Señor. Y ellos vengan a Cristo y sean salvados, sean librados y conozcan tu verdad y conozcan tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Y ellos puedan unirse con nosotros a nuestros cantos, Señor. Puedan unirse en una sola voz, Señor, a adorar y a glorificar y a santificar tu nombre, Padre. Obra, Señor, obra en sus vidas. No les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Ten misericordia de ellos y obra conforme a tu gran bondad, gracia y misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.